Buen día, me presento, soy Gabriela Jiménez, estudiante de Psicología del Centro José Acevedo Gómez en Bogotá. El día de hoy vamos a explicar las fases psicométricas y todos los recursos y fases a tener en cuenta para la construcción de los instrumentos. De acuerdo con los recursos académicos y también con lo desarrollado durante la materia, podemos entender a la psicometría como una disciplina esencial, ya que nos permite realizar una medición objetiva de los fenómenos psicológicos mediante diferentes instrumentos desarrollados con base en criterios científicos. También en las fases se encuentran aspectos como la delimitación del constructo, el diseño y análisis de los ítems, evaluación por expertos, aplicación piloto y estudio de las propiedades. Lo que permite también asegurar la adecuación del instrumento a la población objetiva y la consistencia de los resultados mediante la siguiente actividad. Buscaremos describir de manera integrada las principales etapas del proceso psicométrico y el diseño de los ítems. Fases del proceso de construcción para un instrumento psicométrico. En estas fases se define la estructura rigurosa para la construcción, validación y aplicación de los test psicológicos. La primera fase es la definición del constructo y el propósito de la medición. Esta es la fase inicial y se divide en los siguientes componentes. Primero es especificar el constructo. Aquí debemos explicar con apoyo teórico qué es lo que nosotros queremos medir. Ejemplos del constructo pueden ser apoyo social, ansiedad, resiliencia, entre otros. El segundo componente es qué se quiere medir y por qué. En esta fase debemos explicar de manera clara y analítica por qué medir el constructo y es decir, cuál es el objetivo de esa medición y por qué queremos explicar definiendo los objetivos de este mismo instrumento. El tercer componente es la población objetivo. Aquí debemos determinar para qué población va enfocada la aplicación del instrumento y a qué población se debe aplicar teniendo en cuenta el contexto de aplicación y el propósito por el cual se enfoca en este grupo. Esto nos guiará en las demás fases y asegura que el instrumento tenga sentido científico para la aplicación práctica. Segunda fase, la elaboración del banco inicial de ítems. Para esta fase debemos también definir y redactar un grupo considerable de ítems potenciales que se asocien a los aspectos definidos en el constructo. Entonces, inicialmente encontramos que debemos tener claridad y precisión en el lenguaje. Es importante saber redactar los ítems que vamos a evaluar para la persona o el grupo poblacional para que todos los puedan comprender y asimismo los sepan responder. Si bien lo general es usar un lenguaje técnico, también debemos tener factores en cuenta como son la edad, también facultades y grado de desarrollo en sus procesos psicológicos, contextos socioeconómicos, culturales, entre otros. También es importante la relación directa de los componentes de la definición del constructo. Para este componente, los ítems se deben formular a partir de conceptos teóricos que son previamente definidos para que se puedan evaluar de manera específica y coherente, lo que nos permite también garantizar la validez del contenido del instrumento. Y como tercer componente encontramos evitar ambigüedades. Como profesionales y también sosteniendo una objetividad en el proceso de la creación y aplicación del instrumento, nosotros debemos evitar juicios de valor o también sesgos culturales. Por ejemplo, si vamos a aplicar un ítem para medir apoyo social, el ítem es: tengo personas con quien puedo contar cuando me siento triste o tengo un problema personal. Este es adecuado para el constructo que se quiere medir. Con juicio de contenido. Esta es la tercera fase. Para esta fase, el proceso de los ítems escritos se someten a una evaluación por parte de los expertos, en donde se tratarán de establecer lo siguiente. Primero, la coherencia y la asociación con cada ítem respecto al constructo. La claridad de la redacción para que sea comprensible al momento de la medición. Si los ítems cubren adecuadamente el dominio conceptual, es decir, cada aspecto que interviene en el constructo se debe incluir en los ítems para su medición. Un ejemplo de ellos:
Si el constructo es estrés académico y tenemos como aspectos que intervienen la carga académica, la presión por las notas o la ansiedad ante los exámenes, estos tres son elementos que se deben preguntar en los ítems. Esta fase es cualitativa y también es clave para asegurar la validación del contenido. Cuarta fase es la aplicación piloto. Para esto, el instrumento se debe someter a una prueba piloto ante un grupo pequeño de personas que representan al público objetivo, lo cual nos permite detectar problemas en la comprensión de acuerdo a la redacción de los ítems, también observar si las personas pueden responder de manera como se espera y corregir ítems que de pronto no discriminan bien o pueden confundir a las personas evaluadas. Quinta fase es análisis psicométrico o estadístico. Aquí se inicia el análisis cuantitativo para poder evaluar las propiedades psicométricas del instrumento. Aquí vamos a medir el análisis de fiabilidad y para esta etapa se mide consistencia interna del instrumento, es decir, si los ítems se miden de forma estable, y también usualmente esto se mide por medio del coeficiente de alfa Combrach. O también se evalúa si los ítems del test están correlacionados adecuadamente. Si se presenta un valor alto, normalmente se indica que hay una buena consistencia y también estabilidad en la medición. Lo segundo es un análisis de validez. Esto hace referencia a que si el instrumento se mide bien, si el instrumento mide bien lo que se dice que se va a medir, y se incluye también la validez del contenido, que es evaluada por expertos. La validez del constructo es si las respuestas se ajustan a la teoría, y también la validez de criterio, lo cual mide si se correlaciona con las mediciones relacionadas. La última fase es la ajustes finales y versión definitiva. Luego de la revisión estadística y cualitativa anterior, se realizan ajustes que nos permiten omitir ítems que no funcionan bien de acuerdo al constructo, también reescribir o mejorar ítems problemáticos al momento de la aplicación, redefinir instrucciones si es necesario acerca de su aplicación, y pues finalmente, de acuerdo con lo anterior, también se define la versión final del instrumento para que se pueda aplicar. Como conclusiones, encontramos que la construcción de instrumentos psicométricos son un proceso riguroso, el cual requiere de una adecuada fundamentación teórica y metodológica. Esta se debe realizar ya que el diseño debe ser cuidadoso, el diseño de los ítems debe ser cuidadoso, y el cumplimiento de las fases psicométricas nos permiten garantizar mediciones objetivas y científicamente válidas. Y también encontramos que comprender estas fases es esencial para la formación profesional en psicología, ya que el uso de los instrumentos mal diseñados puede afectar la calidad en una evaluación y también la toma de decisiones. Por esto, la psicometría constituye un pilar fundamental en la práctica psicológica basada en la evidencia. Agradezco su atención.